Hola, bienvenidos a la charla de planificación y estructuración de proyectos ambientales. Soy Cristian Sánchez, también va a estar en esta charla el ingeniero César Rojas, de Coordinador de Investigación y Gestión Ambiental de la Fundación Rescatando Galápagos. Dentro de la charla lo que tenemos es la definición de la planificación y estructuración de los proyectos ambientales. En la planificación es todo lo que nos implica el análisis detallado de la situación actual y la identificación de los problemas ambientales que deseamos abordar. Dentro de la planificación puede entrar el tema desde un cronograma hasta la ejecución presupuestaria del proyecto. Y en la parte de estructuración del proyecto es lo que nosotros vamos a diseñar las estrategias y acciones específicas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos que nosotros nos habíamos planificado al inicio. Eso también puede incluir actividades como la implementación de tecnologías limpias, la educación ambiental, la creación de políticas públicas para la colaboración con comunidades locales y entre otras para poder hacer que nuestro proyecto sea exitoso. Nosotros como definición de proyectos ambientales tenemos que un proyecto ambiental tiene como objetivo lograr un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación del medio ambiente, fomentar la utilización responsable de los recursos naturales y promover la sostenibilidad en distintos sectores. Ahorita que la sostenibilidad está bastante en boga en temas de diferentes sectores, tanto empresariales como de proyectos ambientales, se desarrolla bastante este tópico. Dentro de los campos de acción que tenemos de los proyectos ambientales, tenemos la conservación y restauración del medio ambiente, donde este tipo de proyectos se centran en proteger y preservar ecosistemas naturales, áreas protegidas, especies en peligro de extinción y hábitats claves, donde también se incluye la restauración de áreas degradadas para recuperar su funcionalidad y biodiversidad. Tenemos también la gestión de recursos naturales, donde los proyectos aquí se enfocan en promover prácticas sostenibles en la explotación y uso de los recursos naturales como el agua, suelo, bosques y océanos. También se enfocan en mejorar la eficiencia del consumo de los recursos y en reducir la contaminación y minimizar los impactos negativos, maximizando los positivos. También tenemos la mitigación y adaptación al cambio climático, donde estos proyectos están orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una transición hacia energías renovables, fomentando prácticas agrícolas sostenibles y la capacidad de las comunidades para adaptarse al cambio, del cambio climático, fortaleciendo su capacidad de resiliencia. También tenemos la educación y sensibilización ambiental, donde este tipo de proyectos buscan concientizar a la población sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, promoviendo cambios de comportamiento y hábitats sostenibles, donde se realizan actividades de educación ambiental, campañas de divulgación, capacitaciones para aumentar la concienciación y conocimiento sobre los demás temas ambientales. Dentro de participación comunitaria y gobernanza ambiental, lo que buscamos es que estos proyectos fomenten la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones y en la implementación de acciones ambientales, donde fortalecemos la gobernanza ambiental y fomentamos también la colaboración de diferentes actores sociales, logrando un enfoque participativo e inclusivo. Y también tenemos el tema, bueno, un poco más divulgado a nivel Ecuador, es la regulación ambiental para poder cumplir la normativa local. Y algo nuevo también es los marcos de cumplimiento de salvaguardias internacionales, donde si tú eres si una multilateral te brinda un crédito, por ejemplo, puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara Andina de Fomento o el Banco Mundial, vas a tener que cumplir un marco de salvaguardias ambientales y sociales que te van a llevar a superar la normativa nacional, cumpliendo unos ciertos requisitos que ellos te van a imponer como prestadores del crédito, donde es bastante más completo el estudio de impacto ambiental, donde se puede incluir temas de cambio climático, género, cuantificación de gases invernadero, que a nivel local no lo hacemos, pero a nivel internacional ya se vuelve un requisito y se hacen los estudios de impacto ambiental, donde se vuelve más exigente para los promotores de los proyectos, que son, que ya pueden acceder a estos créditos de los multilaterales. Dentro de que por qué tenemos la importancia de la planificación y estructuración de proyectos ambientales,
Una de las cosas que nosotros buscamos al momento que planificamos nuestro proyecto ambiental es maximizar la eficiencia, donde lo que vamos a hacer es que con la planificación y la estructuración nos permitan identificar y priorizar las acciones más efectivas para poder abordar los problemas ambientales. Y al tener una hoja de ruta clara y estratégica, se puedan optimizar el uso de los recursos disponibles, minimizando el desperdicio y maximizando el impacto positivo en el medio ambiente. También al momento que nosotros nos establecemos metas claras y la planificación nos va a ayudar a establecer estas metas y también nos va a lograr alcanzarlas. Esto nos proporcionará un marco de referencia para evaluar el progreso y el éxito del proyecto. Las metas, por lo general, nosotros lo vamos a medir con estos objetivos que casi es bastante difundido en el medio, que son los objetivos SMART, que son las metas donde tienen que ser los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en un tiempo, lo que nos va a facilitar en la orientación y el seguimiento del proyecto. También la asignación adecuada de los recursos, donde la planificación y la estructuración de los proyectos ambientales nos va a permitir identificar y asignar los recursos necesarios de manera adecuada para que estos recursos sean financieros, humanos, tecnológicos, logísticos, sean de una manera eficiente asignada a cada parte de la estructura glosal del trabajo, contribuyendo a evitar obviamente costos innecesarios o también no pasándonos de un costo de lo que sería en el mercado lo normal, lo que eso nos llevaría a, a cumplir todas las actividades necesarias y requeridas para nuestro proyecto. También en la evaluación de viabilidad y riesgos que nosotros hacemos, esto nos ayuda a evaluar toda viabilidad del proyecto, identificar posibles riesgos y desafíos al participar y abordar este tipo de contingencias, donde nosotros vamos a poder formular medidas proactivas para minimizar los impactos negativos, maximizar las oportunidades de éxito, donde estos incluyen una consideración hacia los factores como el marco legal, la viabilidad técnica, viabilidad económica, viabilidad financiera y los posibles conflictos de intereses y limitaciones socioambientales que podríamos tener a nivel de proyecto dependiendo de la zona donde nos vamos nosotros a desarrollar. Podríamos tener también un caso que la comunidad no esté tan a favor del proyecto y lo cual vamos a tener que tener una estrategia para poder nosotros ingresar a la comunidad y tratar de entablar primero, solucionar el primer problema socioambiental para poder continuar con lo demás en la siguiente fase del proyecto. Y por último también tenemos la evaluación y mejora continua, donde nosotros vamos a incluir una evaluación y seguimiento al proyecto en curso que nos va a permitir medir el progreso e identificar posibles desviaciones o ajustes que tengamos que hacer que sean necesarios y tomar decisiones informadas para mejorar la efectividad del proyecto a lo largo del tiempo. Esta evaluación y retroalimentación que nosotros vamos a tener continuas son fundamentales para poder aprender de las experiencias previas, actuales y poder mejorar en la implementación de proyectos futuros. Dentro de la etapa de planificación y estructuración de proyectos vamos a tener diferentes etapas. Vamos a tener la identificación y diagnóstico del problema ambiental. Vamos a tener establecimiento de objetivos y metas, el diseño de estrategias y acciones para el cumplimiento de estos objetivos, la planificación de los recursos, como vimos anteriormente, donde vamos a poder asignar de acuerdo a nuestro proyecto de una manera más técnica de cómo debería estar asignado a diferentes tipos de actividades de acuerdo a la estructura glosal de trabajo. Y al final la evaluación y seguimiento de nuestro proyecto para ver cómo estamos avanzando en diferentes fases y si estamos cumpliendo las metas y los hitos que nos hemos planteado al inicio. El tema de presupuestos a nivel de un proyecto, podemos ver aquí la línea de base de costos, que es nuestro costo en proyectos sin la reserva de gestión, que de acuerdo al PMBOK varía entre un 5 al 10% del costo total, lo cual nos va a dar una reserva de contingencia, lo cual es bastante recomendable hacerlo para poder no tener estos problemas de cubrir algún imprevisto o situaciones no planificadas. Siempre es recomendable tener un 5 a 10% de acuerdo al PMU, esta reserva de gestión. Tenemos también el costo actual, como podemos ver en la parte de acá,
Y también tenemos los requisitos financieros que vamos cumpliendo de acuerdo a los hitos que vamos llegando en la línea de tiempo con el proyecto. Entonces, una vez que nosotros tenemos la identificación de costos, asignamos los recursos, tenemos el diseño de estrategia y acciones para poder cumplir nuestro presupuesto, incluimos también la contingencia y todo esto se hace la línea o el costo del presupuesto del proyecto, donde vamos a ir cumpliendo de acuerdo a las fases e hitos que vamos a tener en nuestro proyecto. De acuerdo al cronograma, aquí prácticamente el cronograma es una herramienta que nos va a permitir planificar y visualizar las actividades del proyecto en función del tiempo, donde por lo general cuando usamos Project nos va a presentar una representación, nos va a dar una gráfica de la secuencia y duración de cada actividad, donde vamos a tener predecesores, sucesores, asignación de recursos humanos, el tiempo previsto y la ruta crítica que nos va a poder ver cuáles son las actividades que vamos a tener que poner un poco más de atención al momento de desarrollar el proyecto. Y todo esto estableciendo los hitos y plazos a lo largo del proyecto para poder irlo controlando. Igual, dentro de el diseño de un cronograma de proyecto, parece bastante recomendable siempre poner un buffer para que tú puedas tener un tiempo de contingencia para algún imprevisto. Puede ser que en algún momento algo de logística nos falló a nivel de asignación de recursos, se nos cae por cuestiones totalmente externas al proyecto y esto buffer nos va a permitir tener unos días extras dentro del mismo proyecto ya planificado que podemos a la larga no desviarnos de una planificación inicial, sino cubrirnos con estos días que estarían. Eso sería todo en esta primera parte de la charla. A continuación va a entrar César Rojas, que nos va a dar unos casos de estudio en las Islas Galápagos. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros como Fundación Galápagos Rescue, una fundación de la isla San Cristóbal, hemos estado desarrollando alrededor de algunos proyectos con varias entidades en el cantón. Y les iré comentando un caso real de un proyecto que se realizó como primera fase en la isla San Cristóbal, que es el proyecto que comprende como el sistema de control y vigilancia en, en varios sitios de visita, en áreas del Parque Nacional, en la isla San Cristóbal, el cual comprende la creación de unas estaciones que contemplan la vigilancia de alrededor de 1 kilómetro de diámetro en varios sitios estratégicos de sitios de visita de la isla. Dentro de estos sitios estratégicos se encuentran los lugares como la playa Lobería, ¿ya? Que hemos tenido como resultado de manera muy general la mejora de protección de la biodiversidad de ciertas especies que se encuentran en cada zona, la conservación de los ecosistemas y el incremento del turismo sostenible. ¿En qué medida nosotros hemos tenido como indicador positivo la mejora de protección de la biodiversidad? Ya que por accesos o rutas que no son vigiladas o no han sido vigiladas en tiempos anteriores, turistas por, han podido dar acceso a nuevos trillos o nuevos senderos en el cual pasan muy cerca de animales o anidaciones de animales que poco a poco han ido causando un impacto en el hábitat de aquellos. Por ejemplo, dando como resultado que las especies se cambien de un lugar a otro o se alejen un poco más a lugares que son de más difícil acceso. Como consecuencia de aquello es la pérdida de biodiversidad en las áreas turísticas, que es la principal
encanto por todas las personas que van a visitarlo. Dentro de estos beneficios, ya que se ha podido controlar esas actividades no autorizadas o ilegales, ha incrementado el turismo, ya que el turista tiene una mayor satisfacción, ya que en mayores lugares con eh, menos disponibilidad de tiempo de llegada a ciertos lugares, hay mayor distribución y mayor cantidad de especies y de varias especies para que los turistas puedan contemplar ese entorno, ya sean especies como iguanas marinas, como aves endémicas, también aves terrestres, aves marinas, como lobos marinos también. Uno de los desafíos que ha traído estos proyectos, más que todo este proyecto que se ha ejecutado de los sistemas de videovigilancia, que nosotros al pasar el tiempo hemos tomado en cuenta que es importante considerar los permisos de accesibilidad. Galápagos es un patrimonio de la humanidad, entonces el 97% aproximadamente de Galápagos pertenece al Parque Nacional Galápagos. Entonces, ciertos lugares estratégicos donde se han instalado estas estaciones pertenecen a aquella institución, los cuales es bien siempre importante tomar en cuenta, tener la disponibilidad, el permiso para poder usar esos espacios, en este caso del Parque Nacional, o también otros entes, ya sea GAD municipal o la zona naval, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta qué ente es el propietario o el que da los permisos para acceso. Otro paso que hay que tomar en cuenta son que los sitios de visita sean asequibles para el transporte y logística de los materiales o equipos. En este caso, nosotros por dar la mejor eficiencia en el tema de vigilancia, eh, hemos tenido eh, la, el atrevimiento de ponerse en ciertos lugares lejanos del acceso normal o senderos, ya en el cual han dificultado el camino, la gestión del personal que realiza la mano de obra. Entonces, se han tomado en cuenta también vías marítimas o vía terrestre, siempre teniendo en cuenta en crear el mínimo impacto posible en el entorno natural. Otra consideración que hay que tomar eh, es los climas que se llevan en esa temporada, porque en este caso el clima, y al tratarse con equipos tecnológicos, equipos eléctricos, nos topó o nos llegó un clima de invierno, ¿ya? Inclusive estamos en esto eh, del, del cambio de clima y inicios de las lluvias del Niño. Entonces, ha habido semanas que se han suspendido dentro del cronograma de actividades, ya que eh, para, para poder cubrir o cuidar los equipos que de cierta manera también son costosos. Entonces, el clima siempre ha sido un, un ítem muy considerable en estos proyectos, que tomar en cuenta, más que todo en proyectos que tienen que ver con tecnología electrónica, que no pueden ser mojados.
Otro punto a considerar también aquí en proyectos en las Islas Galápagos es la logística, ya sea marina o ya sea aérea, ya que esta gestión puede causar retrasos, ya que la mayoría de materiales o equipos se los importa de la parte continental, ya sea Quito o Guayaquil. Eh, Dentro de estos, hay que también tener en cuenta la época o la situación actual de la isla o de la provincia de Galápagos, porque en ciertas ocasiones, en ciertas temporadas, hay prioridades en materiales o mercadería que se lo da como primera instancia para el transporte a las islas. Entonces, como último quedan equipos, por ejemplo, electrónicos. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esas situaciones actuales de la isla para que el cronograma o gestión no se altere. También otro punto es el daño en los equipos en el transporte. En este caso no hemos tenido esa situación, pero sí es algo que sí lo tuvimos muy en cuenta, ya que ya sea en el transporte pasa muchos filtros. Entonces, a pesar que el equipo está señalizado con etiquetas que es frágil, pues al pasar muchos filtros no siempre se cumple esa normativa del buen manejo del equipo o del material que se transporta. Entonces es algo que hay que tomar muy en cuenta también al llegar, ya que los equipos más pesados o más caros son los más delicados. En conclusiones, nosotros para asegurar el éxito de un proyecto en las Islas Galápagos, siempre es imprescindible considerar ciertos factores que he comentado anteriormente, externos, ya que salen de las manos, en este caso de los coordinadores o técnicos que realizan los proyectos, que afectan localmente a la gestión y la ejecución del plan, como por ejemplo son la disponibilidad de recursos de materiales en las islas, específicamente en este proyecto. Se atrasamos un buen tiempo ya que para realizar las bases de las estaciones estábamos arena y cemento. Arena y cemento es un material que en ese momento se escasea bastante en la isla, entonces tuvimos que esperar que pase esa situación y nosotros poder tener disponibilidad de ese material. Cuando pasa esta situación también los precios cambian, los precios suelen elevarse, entonces es algo que también toca eh, tener en cuenta dentro de los rubros presupuestarios. Como había comentado también en las condiciones climáticas estacionales, tener mucho en cuenta en qué temporada es mejor crear un proyecto, ¿ya? Y en qué tiempo. Los permisos de acceso a los sitios específicos, si nosotros no sacamos esos permisos de pronto, transporte, movilización de muestras entre islas para sacar, para entrar, con cada ente que pertenezca a ese permiso, pues la gestión también se va a atrasar, inclusive se podrían dañar los equipos, eh, que hay ciertos equipos que tienen su durabilidad o materiales o muestras que necesitan ser por tiempo transportadas. Las estrategias también para acceder a las áreas de difícil acceso. Hay que tomar mucho en cuenta el tipo de vegetación, el tipo de topografía, porque es cierto que en un mapa es un poco más fácil delimitar un sitio o una llegada, pero en la vida real nos topamos con muchas cosas y con ciertos hábitats que es favorable pasar, digamos, de manera no estratégica. Y finalmente, la situación actual de la logística, ya sea aérea o marítima. Por ejemplo, en la isla últimamente se ha pasado por situaciones que el alimento es prioridad. El alimento es prioridad, entonces siempre como secundario último son equipos tecnológicos,
En este caso, en este proyecto específico fue baterías que se nos demoraron un buen tiempo y sin baterías pues el sistema no funcionaba. Entonces, estas variables, estos factores fue algo que poco a poco lo teníamos, ciertas cosas las teníamos en cuenta, pero hay otras cosas que poco a poco nos fuimos aprendiendo dentro de este proyecto que hay que tomar en cuenta, no solo de este tipo de gestión o ejecución de planes, sino eh, vamos viendo que esto se puede ir incluso copiando para otros tipos de programas también para poder facilitar la gestión y la planificación exitosa de un proyecto, ya sea en las Islas Galápagos. Sin más que decir, eso es la presentación que tenemos y les agradezco mucho. Gracias.